sea, no es Uruguay, nuestro país es extranjera. Exactamente, es cierto. Decimos que hay que tener un pasaporte especial, ¿no? Vos jodías con mi mujer que tenía que tener un pasaporte especial. Yo vengo acá, bueno, es verdad que yo vengo acá por mi familia, más bien por mi vieja, que está viejita, mi madre, pero al mismo tiempo yo vengo por los amigos. Yo me paso buscando uno y otro. Cada vez que encuentro uno es una alegría de los amigos, de los viejos amigos míos, ¿no? Pero claro, hay muchos que se fueron, otros que fallecieron desgraciadamente, se va terminando. Otros que no están aquí en este momento. Pero cada uno que se encuentra es una alegría. Domingo, y si nos vamos un poquito al Canadá, capaz que pasa algo parecido en cuanto a los amigos, porque queremos que nos expliquen los dos eso de que viven muy cerca uno del otro y a pesar de eso, quizá por la vida, el ritmo de vida, no se vean la cara muy seguido, pero ustedes viven cerca ya, ¿verdad? Sí, vivimos cerca, vivimos una media hora de coche, 30 minutos. Hemos visitado y hemos comido asado juntos, ¿no? Las familias. Pero el medio de vida es imposible. Nosotros contamos con 2 meses en el verano. Y en 2 meses, pues, hay que hacer todo eso. La vida social nuestra está basada en 2 meses del año. Nada más es invierno. Es invierno, es trabajo, la casa, trabajo. Y todos hacemos lo mismo, ¿eh? Entonces no quiere decir que podemos hacer una amistad para hacer núcleos familiares, para juntarnos. Son difíciles las oportunidades que se dan. A veces dicen, yo estoy dispuesto. Que yo tengo que saber si él está dispuesto, si él puede ir, si no puede ir. Dice, por diferentes motivos, dice, mira, hoy tengo un compromiso, yo no puedo ir. Y pasan los años. No son los meses, pasan los años. Pero cada vez es una alegría, cada vez que nos encontramos, que nos hablamos por teléfono. ¿Fue pura casualidad que vinieran al Uruguay a Tranqueras los dos en este mismo momento? Sí, la verdad que sí, es una casualidad. Sí, pues yo me enteré por la suegra de él, que la había encontrado a mi señora. Dice, Tito se va, porque mi viaje hacía años que yo preparaba. Voy al año próximo. Llegaba el año próximo, pasaba el año próximo y se alargaba. Este año decidí en 2 meses. No, es este año y me vengo. Digo, me enteré, Tito, amigo Tito también dice, yo viajo también. Dice, no, Tito va también. Digo, bueno, entonces no vamos a encontrar ahí. Es el divino llegar aquí y encontrarse 2 personas, ¿verdad? De venir tan lejos, encontrarnos acá después de 1 año y medio que no nos vemos, Tito. Se vinieron a encontrar en Tranqueras a más de 20.000 kilómetros capaz. Tito, sabemos que después vamos a hablar de fútbol estrictamente y de tu carrera como técnico, que es algo muy interesante que le queremos contar o refrescarle la memoria a los tranquerenses. Pero nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo te sentiste cuando después de haber estado de acá de Tranqueras te fuiste, estuviste en Montevideo, realizaste actividades, anduviste por Maroñas, vinculado a los caballos de carrera, después el fútbol y después finalmente a Canadá. Ya hace un montón de años que estás allá. ¿Cómo es el tema de la adaptación a una temperatura tan diferente como la nuestra, un clima diferente, un idioma diferente, costumbres diferentes? ¿Fue muy difícil para ti? Sí que fue difícil, seguro que sí. Bien difícil, ¿no? Primero yo me fui muy joven de acá, me fui a los 16, 17 años, o menos posiblemente. Pero tú sabes que yo venía seguido a Tranquera, e incluso después que estuve en Canadá vine, pero fueron visitas relámpago, ¿no? Pero esta vuelta me dije que iba a estar 2 semanas porque yo quería ver viejos amigos. Y encontré, sobre todo el Frige Palomeque, que éramos de estar del día a la noche juntos. Y su hermano, el Tuna, que no lo he podido ver, pero que seguramente que en un asadito que vamos a comer el lunes lo voy a ver. Y bueno, en fin, muchos de ellos están ahí. Y bueno, ya te digo que me fui de aquí muy joven, con veleidades de jockey, ¿no? Para correr en Maroñas. Y alcancé a correr en Maroñas y en todo el interior, pero me quedé pesado. Mi físico no era para eso, ¿no? Y bueno, el hombre siempre trata de desasnarse, como se dice, y entré a buscar otros medios, ¿no? Porque vos tenés que vivir, y agarré para el fútbol, empezando con el Baby Fútbol, dirigí el Baby Fútbol de Aguada, de una gran institución, y después me vinculé al fútbol profesional. Y me vinculé al fútbol profesional a la Institución Atlética de Sudamérica por intermedio de don Roque Santucci, que quieran lo que quieran decir los sudamericanos, que muchos lo reniegan a Roque, pero Roque fue un visionario, fue el hombre que compró el famoso Palacio de Sudamérica. Quiéranlo o no quieran, que lo llamen el loco Santucci como quieran, pero fue un visionario.
Bueno, yo empecé con ellos allí y llegué a dirigir hasta la primera división. Llegó un momento que yo estaba a cargo desde la sexta división hasta primera división. Dirigí a Rentistas también, que fueron momentos un poco convulsionados, digamos, porque lo agarré en un momento muy difícil. Pero salimos adelante, dirigí la selección juvenil, el primer campeonato nacional, dirigí a Boston River y otros cuadros amateur. Y bueno, y después las cosas acá, como ustedes saben, se empeoraron, las cosas no marchaban bien y tuve que retirarme un poco del fútbol, dado mi temperamento, mi manera de ser. Me gustaba sacarle los trapitos al sol, no me casé con nadie, incluso yo te envié recortes de prensa que yo tenía. Yo no aceptaba comisiones de fútbol, yo no aceptaba supervisores, no aceptaba nada y hablaba. Y bueno, y hay cosas que a veces no se pueden decir, pero yo pienso que yo no ando por cuatro caminos cuando tengo que decir, y eso me costó, me entraron a radiar un poquito. Bueno, y vos tenés una familia para darle de comer. Y yo tenía la oportunidad, dado que yo tenía familiares de mi mujer en Canadá, y ellos me habían invitado a ir muchas veces y yo no quería, yo decía, yo de acá no me voy. Bueno, pero cuando las papas queman, ¿no? Le dije, bueno, yo me voy. Y ahí fue cuando les hablé y bueno, un día me tomé los vientos. Pero yo pasé 4 años muy difíciles. 4 años muy difíciles siempre, con las ganas de volver porque te encontrás en otro mundo. No solamente el frío, sino el idioma. Uno ya va veterano, tenés que aprender a hablar. Pero a pesar de todo, yo fui un hombre de muchísima suerte. Yo creo que Dios me ayudó. La verdad que yo tuve suerte. Y Domingo lo sabe muy bien. No tiramos manteca al techo, pero vivimos muy bien. Esa es la pura verdad, ¿no? Podés tener tu casa, donde somos propietarios, tanto yo como él. Podés tener tu buen coche, tenés un buen pasar. Vivís bien. Vivís como un ser humano. Y estamos en un país donde el obrero es respetado. Donde hay leyes que te protegen. Y vos comenzás a ver, por ejemplo, la salud, que es gratuita, totalmente gratuita, que eso es importantísimo. En fin, hay cantidad de cosas que a través de la conversación lo vamos a desgranar junto con él, por ejemplo, ¿no? Para ti fue muy difícil los comienzos también, Domingo. No, para mí la verdad que no fue. La verdad, yo soy sincero, a mí no fue. A mi señora, por ejemplo, le costó 5 o 6 años adaptarse. Yo vivía solo en Montevideo. Yo ya estaba, a pesar de que son otros países completamente diferentes, pero al vivir solo, yo llegué allí, llegué un día, a los 2 días empecé a trabajar, yo me integré completamente y rápidamente. Claro, el problema es la lengua, la comunicación. Salís a la calle y nos hablaban, en aquel entonces nadie hablaba una palabra en español en Canadá. Hoy en día todo el mundo habla español. En aquel entonces era difícil la comunicación. Pero tuve suerte, a 3 meses que estuve allá, tomé unos cursos de francés, cuando un poquito la base, digamos, ¿no? Para largar, dice, bueno, aquí, macho, a la calle. Y a cara dura, pues aprendes o te vas. Y así aprendimos, y así nos integramos. Pero la verdad que el frío sí, el frío, adoptarse el frío, lleva su tiempo. Canadá, nos contabas hoy, es un país de inmigrantes, porque acá estamos acostumbrados a los países sudamericanos, por poner un ejemplo, donde la mayoría de la gente es autóctona, el uruguayo es uruguayo, el argentino es argentino, el brasileño es brasileño. Allá la cosa es diferente, ¿verdad? Sí, sí, es completamente diferente. Nosotros en Montreal, como yo decía hoy, tenemos más de 100 nacionalidades diferentes ahí. Salís en la calle, en media hora de coche, te pasás por 100 personas y son de diferentes países, africanos, europeos, árabes, sudamericanos. ¿A la calle San Lorenzo? Sí, ahí está, es internacional completamente. En aquel entonces, como yo te digo, llegabas ahí, salías en la calle y decías, iba a pedir pan y no sabía cómo hacía, decía pan y te quedaban mirando. Aunque se escribe prácticamente parejo, casi, ¿no? En francés, pero llegabas y ¿quién te entendía? Nadie te entendía. Hoy en día salís y todo el mundo te habla. Un poquito más y tú no sabes decir algo, como mi señora que a veces tiene un poco de dificultad, no en francés, pero en inglés, y no sabe, entonces dice, ¿usted habla español? Ella te responde, te pregunta en español, y entonces te da esa facilidad de acercamiento al comercio,
a lo que sea, a lo que vayas, pero los primeros tiempos son muy duros, son difíciles para todo. Llegas a un país que tú no lo conoces, la lengua completamente diferente. Nosotros cuando salimos de aquí, llegamos a Montevideo, también nos fue difícil. Y estamos en otro país, hablamos la misma lengua. Cuando salí de aquí es diferente, es una aventura, pero una aventura muy rica, muy divina. ¿Y el canadiense autóctono cuál es? Porque sabemos que también la parte de los indígenas, que si bien llevan una vida muy moderna, tienen particularidades en su manera de ser y de vivir allá. Ese es un tema bien complicado, ¿no? Y hay muchos problemas, pero para la gente que ha estudiado, el que sabe, el verdadero canadiense son los indios, quieranse o no, son los indios, ellos son los dueños del Canadá, porque lo demás, el quebecois es un inmigrante, porque todo el mundo lo sabe. ¿Quiénes fueron? Eran gente que venían de Francia y que lo desembarcaban ahí en Quebec, y bueno, ahí ellos trataban de sobrevivir, y ahí se formó lo que soy Montreal. En esos tiempos que desembarcaba esa gente que traían de Francia, los que estaban ahí eran los indios y los misioneros que los recibían ahí. Y bueno, porque hasta hace no tanto tiempo, yo digo que no hace mucho, eran los curas los que cobraban los impuestos, tú lo sabes bien, Domingo. Eran los curas los que cobraban los impuestos, eran los curas que te iban a decir que vos tenías que tener hijos, hacer hijos, y si una familia tenía hijos, iban a ver por qué era, ¿me entendés? Y hay, digamos, historia y hay cosas que son verdaderas de que cómo dominaban los curas todo ese asunto, y por eso es que costó, seguro, eran muy poderosos, y por eso es que costó salir adelante. Montreal, por ejemplo, hablamos de Montreal, no de donde estamos nosotros, pero los verdaderos autóctonos son los indios, Ahora, en este momento, Montreal es una gran ciudad, es una ciudad totalmente cosmopolita. Ahí, como decía Domingo, vos encontrás más de 100 idiomas, vos salís por la calle San Lorenzo, ¿no? Y ahí vas a encontrar hablar los idiomas más increíbles, y toda clase de comercios, árabes, europeos, sudamericanos, centroamericanos, toda clase de comercio, y lo que vas a encontrar. Por lo que vemos no hay muchas restricciones para entrar y vivir en Canadá. No hay, sí. En este momento es difícil. En este momento la inmigración ya, tú sabes, Domingo, muy bien, no me dejas mentir. Eso tiene una cota, actualmente, ¿ves? Una cota, entonces, dicen, este año en Quebec entran 50.000 inmigrantes, pero no pasa 50.000. Son 50.000 por año. El año próximo, dice, según la ocupación y el trabajo, ellos suben o bajan. Entonces la clase media es más difícil, porque ellos quieren especialistas, gente capacidad de entrar ahí en el país, o que ya hablen la lengua, que vienen a integrarse, entonces no tienen problema. El inmigrante, como nosotros en aquellos años, entramos al país con todos los derechos como inmigrante, pero no sabemos hablar, y hoy ellos clasifican, le dan prioridad a aquello que se va a defender mejor, que ya no tenga problema con la lengua, o que ya venga a instalarse ya con un pequeño comercio, antiguamente como llegamos nosotros, con una valija. Esa gente es la mínima que entra hoy en día al país. ¿Qué pasa con la clase pobre, por ejemplo? Porque uno a veces por la televisión o por los distintos medios que nos llegan, uno tiene una sensación distinta, o de que es ese tipo de países como Canadá, como Estados Unidos, o los países del primer mundo en Europa, no tienen gente pobre, no tienen problema laboral. Uno sabe que en realidad no es así, porque lo que nos vende la prensa, lo que nos vende la televisión, a veces, que es un poco una pantalla, que la realidad en el fondo es otra. Sabemos que existen pobres como en todo el mundo, y sabemos que también nos gustaría más bien que nos contaras algún detalle de cómo viven, qué asistencia les da el gobierno a esa gente. Bueno, existen pobres como en todo el mundo, ¿no? Como en todas partes existen pobres. Ahora, hay una cosa que, por ejemplo, en vez de tener la Villa Miseria como en la Argentina, como en Uruguay, como en Brasil,
no existe, dado la temperatura, dado el frío, porque si un tipo te hace un ranchito allí en la esquina, se muere de hipotermia, se muere de frío, ¿no? Entonces ellos viven en apartamentos, pero mira que es una promiscuidad total y absoluta, ¿eh? Hay criaturas que vos los ves mal vestidos, mal comidos incluso, y en las escuelas hay problemas por la desnutrición justamente, pero hay un problema social allí, y es que, por ejemplo, el gobierno les da lo que se llama el bienestar social, ¿verdad? Es una determinada cantidad de dinero que está calculado para que el hombre pague su apartamento y que coma modestamente. ¿Sí? Hay quien usufruta bien eso, y están los otros que te cobran, que toman, que son borrachos, que no tienen cuidado, como en todas partes del mundo, y esos son los que viven mal, y es un aspecto bastante deplorable. Hay barrios allí que el Domingo no me deja mentir, que vos ves eso de afuera, que es sucio, que es mal, te das cuenta, porque uno sabe lo que es eso, ¿no? Y bueno, ellos no te muestran eso, pero al reverso de la moneda, cuando hay un informativo de nuestros países, lo primero que te muestra son los barrios pobres. No te muestran Punta del Este de Uruguay, no te muestran el centro de Montevideo, no, muestran la Villa Miseria. Y eso pasa cuando muestran de Colombia, te pasa cuando muestran de México, ¿me entendés? Dan una mala información. Y hay otra cosa, hay quienes dan también una buena información, ¿me entendés? Pero son los menos. A nosotros nos pintan un poco como indios, ¿me entendés? Cosa que, ¿me entendés? Pero actualmente se ha desmentido mucho eso, ¿no? Hacemos una breve pausa y continuamos la conversación. Ahí nomás. ¿Qué pasó? No, pausa y seguimos. Está pensé que te había pasado ¿Qué algo. pasa? Que después cuando vayamos a dictar, Sí. ya queda medio bravo. Continuamos el diálogo con estos dos buenos amigos tranquerenses que están radicados hace muchos años en Canadá. Pero ahora queremos conocer algo que fue muy particular, una experiencia que vivimos prácticamente todos los tranquerenses, quienes estamos en un medio de comunicación con más razón, y ellos que están lejos, que tomaron conocimiento de la situación también, y fue algo, yo diría, tragicómico por todos los ribetes que tuvo y el entorno que tuvo esta situación. Me estoy refiriendo a aquel episodio, Tito, Domingo, donde un jerarca montevideano, concretamente el doctor Raúl Germán Rodríguez, hizo manifestaciones de prensa a 3 diarios montevideanos al mismo tiempo, atribuyéndonos a los tranquerenses hábitos alimenticios un poco precarios, digamos así, porque nos atribuyó como alimentación básica carne de capón y huevos de avestruz. Entonces eso causó indignación en muchos medios en Tranqueras, en instituciones que se dirigieron por nota a esa dirección nacional, que tiene una dependencia en Tranqueras, la tenía ya en ese momento, pero además de todo ese movimiento local que hubo gente que estaba muy lejos, pero que obviamente quiere a Tranqueras y no quería que mancillaran su nombre de esta manera, atribuyéndonos un hábito alimenticio que no tendría nada de vergonzoso, pero que no tiene nada de verdad tampoco. Te voy a pedir a uno de los dos, capaz que a Tito, que enarboló la bandera de Tranqueras allá por Canadá, y junto con Domingo casi se toman un avión para venir a solucionar este tema. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tomaste conocimiento, Tito, de esta noticia, entre comillas, allá por Canadá? Bueno, mira, yo digo que el mundo es muy chiquito, ¿verdad? Hoy las distancias son físicas, pero el mundo es chico. Y yo me enteré de esto por la visita de un amigo que fue a visitarnos allá en Luna de Miel, estuvo en mi casa y nos dejó algunas revistas, algunas cosas, entre ellas estaba la revista 3. Bueno, yo no la leí enseguida, pero un día, estando solo en el salón, andaba la familia y me quedé solo y empecé a leer esa revista, y en un momento determinado leí menú polémico. Pasé la hoja, pero di vuelta la hoja, menú polémico, y empecé a leerlo, y me empezó a subir la mostaza, ¿no? Cuando me di cuenta que hablaba de Tranquera, empecé a gritar, bueno, mi hijo, mi mujer, ¿qué pasa, no? Y yo decía, pero mira bueno, las palabras que no las puedo repetir, ¿no? Mira lo que puso. Bueno, y me trataron de calmar, pero yo ya no me consolaba a nadie. Escribí los diarios montevideanos, 0, a nadie te da pelota, ¿no?
Y yo estaba atado de patas y manos, pero ¿y qué hago? Nadie me da bola. Te juro que, mirá, si hubiera tenido plata y tiempo, hubiera tomado un avión y me hubiera venido directo a Montevideo a entrevistar a ese hombre, ¿no? Porque yo veía que era una injusticia, porque como tú decís, no es una deshonra comer carne de capón, ¿entendés? Pero era una burda mentira, ¿eh? Bueno, y una noche pensando qué es lo que puedo hacer, recordé Diario Norte, porque mi hermano en años, Carlitos, había sido corresponsal, digo, ese diario tiene que estar. Diario Norte era una tradición, tiene que estar. Yo no conocía dirección, no conocía quién era el director ni nada. Bueno, le hice una carta abierta a este señor Rodríguez, y me dirigí, en el sobre puse, señor director de Diario Norte, Montevideo, Rivera, Uruguay. Señor director de Diario Norte, Rivera, Uruguay, la mandé, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y fue bien recibido y fue publicada en los términos exactos que yo le mandé que la publicara, ¿no? Cosa que yo agradezco y que si Dios quiera voy a ir a Rivera a agradecerle a la señora Pereira Suárez, creo que es la directora. Quiero agradecerle personalmente porque la verdad, ella fue valiente en haber publicado esa carta. Pero este señor, yo repito una vez más, él mintió derecho viejo, ¿no? Y si él estuvo mal informado, es problema de él, porque yo pienso, como yo lo dije muy bien, los hombres políticos se deben a su pueblo, ¿no? Y tienen que respetar a su pueblo. Y yo pienso que él pecó de insolente, ¿no? Tranquilamente. El pueblo, fíjate, yo fui criado acá, como fuimos criados todos, y yo, avestruces nunca vi acá. Yo lo que vi fueron ñanduces, y lo veía en campaña cuando iba con el viejo Duarte, ¿no? Bueno, pero escuchame una cosa, él ni sabía si acá había o no había avestruces, él estaba totalmente fuera de foco, él no vino incluso acá para decir eso, él fue mal informado, lo informaron mal, ¿eh? Este señor hizo una burda, pero una burda falla. Él tiene, Tranqueras es un pueblo que se merece respeto como cualquier pueblo del mundo. Es un comentario que no está bien. No está bien, no está bien. Además es una mentira total y absoluta, ¿no? Entonces yo no podía callar bajo ningún concepto eso, ¿eh? Y encontré eco en Diario Norte, ¿no? Y yo pienso de que un hombre político en el puesto que está él, dependa o no sea dependiente del Poder Ejecutivo, que no sea dependiente del Ministerio de Salud, que yo no sé cómo se maneja ese asunto, él es un hombre que depende del pueblo, ¿verdad? Y como depende del pueblo, el pueblo se merece su respeto. Entonces él ofendió a mi pueblo, ¿eh? Y bajo ningún concepto yo dije vamos a bajar el pabellón, no. Y yo no sé lo que hubiera pasado si Diario Norte no hubiera publicado. Es seguro que yo iba a venir. Es casi, yo te digo, un 99,9% yo venía. No podía dejar pasar de ninguna manera. Ahora, lo que yo no sabía en el momento que yo escribí esa carta era que aquí en Tranquera había un movimiento terrible, que acá estaba el amigo Almada, que es un abanderado número uno de esas cosas, y un hombre que me sorprende su vinculación, me sorprende su capacidad periodística, que es algo extraordinario. Ayer estuve en su casa y vi su escritorio, es un verdadero archivo, eso es una cosa impresionante. Y bueno, y había muchos estudiantes tranquerenses que estaban en Montevideo, él recibió, incluso recibiste cartas de gente de Montevideo. Había ya un movimiento grande acá, ¿no? Cosa que yo quedé muy contento, y es la prueba de que los tranquerenses no se dejan caminar por arriba. Que es una cadena mundial muy grande y muy fuerte. ¿Y a ti qué sensación te causó cuando, tal vez a través de él, no sé cómo fue bien, que tomaste conocimiento de eso, qué sensación te causó también? Pues, yo no sé, la verdad que cuando yo tomé conocimiento fue una llamada por teléfono de él. No sé, fue por teléfono, yo escuchaba y digo, Tito, calmate que me prendo fuego, ¿no? Porque estaba insoportable el hombre. Y dice, Che Ferreira dice, ¿y qué hago? Pues le voy a escribir. Yo le digo, bueno, Tito, pues dale, tenés que escribirle. Haz para adelante, pues no puedes quedar así, ¿verdad? Seguro. Porque, como decía Tito, nosotros no podemos dejarnos caminar. Somos poquitos, pero somos buenos. Exactamente. Somos poquitos, pero somos buenos. Se darán cuenta hoy en día
que nosotros a 20.000 kilómetros de acá estamos dispuestos a luchar por lo nuestro también. No luchar físicamente, pero moralmente o con lo que podamos a defender lo nuestro. Porque lo nuestro es esto. Esto es lo divino del tranquerense. También hay casos diferentes, gente que sale de este pueblo y se olvida. Y reniega el ser tranquerense, porque yo lo he conocido. No nombro personas, pero yo lo he reconocido. Pero yo no soy así. No soy yo, no es Tito. Somos 3 o 4 en Tranquera. Dice que había otro uruguayo tranquerense allá, ¿no? Yo no lo conozco. Somos 4 en Canadá. De Tranquera somos 4. Poquito, pero bueno. Felizmente hay tranquerenses, incluso dentro de todo el Uruguay, muchísimos tranquerenses que permanentemente están haciendo llegar su voz de aliento a Tranqueras cada vez que hay una inauguración de un servicio, de algo público, siempre están llegando hasta Tranqueras de alguna manera a través de un saludo o cuando vienen a ver a sus familiares. Y es una corriente, quizás nosotros que somos tranquerenses nos tira demasiado la camiseta y sobredimensionamos eso, pero yo creo que no. Que el amor por Tranqueras que uno siente es algo distinto, que no se da en todas las poblaciones del Uruguay y me imagino que en el mundo menos. Por eso nos llena de orgullo que ustedes piensen así, que a la distancia que estén, que se sigan acordando cada vez con más fuerza de Tranqueras. Entonces me gustaría que, un poco para ir redondeando la conversación, ustedes le digan a los más jóvenes, tú me hablabas de que has notado que Tranqueras tiene mucha juventud y es cierto, según los últimos censos Tranqueras es uno de los pagos que tiene más crecimiento de población en el norte del Río Negro, por lo menos es la que ha crecido más en porcentaje. Eso habla de que tenemos muchos niños y muchos jóvenes acá en Tranqueras, gente de todas las edades por supuesto, pero vienen pidiendo cancha las generaciones más nuevas. Yo creo que ustedes le digan que están a la distancia ya, si piensan realmente, que sé que es así, que acá tenemos valores que cuidar, que no solo afuera, que ustedes están allá por unas circunstancias especiales, les va muy bien y nos alegramos que así sea, pero nos gustaría que le digan a esos niños y a esos jóvenes que pongan los ojos acá, porque de pronto los valores están por acá nomás. Sí, yo pienso que sí. Y yo pienso de que acá en Tranquera, por ejemplo, yo digo Tranquera porque es lo nuestro y en lo que estamos, tenemos escuelas que la verdad tenemos muy buenos maestros acá, siempre los hubo de los tiempos que nosotros íbamos a la escuela, tenemos un liceo y lo que yo le pido a la juventud de acá es que se dedique, que estudie, acá hay bochos, como se dice normalmente, hay inteligencia, hay hombres capaces y yo le pido a esa juventud que aproveche esto que se le brinda de la escuela pública, del liceo y de todo eso, y que sean hombres de provecho y que no tengan que hacer lo que hicimos nosotros. No me arrepiento, porque yo pienso de que si volviera atrás haría el mismo camino, pero es triste irse. Y yo pienso de que si ellos estudian y trabajan, va a ser no solamente un empuje para el pueblo, para el engrandecimiento de la zona y de todo eso, sino para ellos mismos, que no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotros, porque no es linda ni baila bien, como dijo el paisano, irse, dejar el pueblo atrás. Es muy duro, es muy duro. Yo no quiero que vivan esa experiencia. Les pido que estudien, que se dediquen a esto, que esto es hermoso. Hay que estar lejos para saber verdaderamente lo que vale. Ayer me decías una frase que me marcó mucho, más o menos me dijiste algo así, que cuando el hombre se olvida de sus raíces se le muere un poco el alma. Sí, y eso es algo que a la juventud tranquerense, a la niñez tranquerense, esperemos que le llegue ese mensaje que Tito me decía ayer en tono de conversación, pero sinceramente una frase que dice mucho, no son meras palabras, sino que estamos seguros que tú piensas así. Y voy a agregar también, porque me olvidé de hacértelo mencionar en la conversación del tema de la carne de capón y huevo de avestruz, que una cosa que habla muy bien de nuestra alimentación básica, una cosa que habla muy bien de nuestra alimentación en Tranqueras, por lo menos de los tranquerenses de antes, es justo, ¿qué te dijo tu médico cuando le mencionaste el caso? Justamente, hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que yo no podía aceptar bajo ningún concepto que el señor Germán Rodríguez tiene que haber sido un hombre de estudio, es un doctor el hombre, y yo lo reconozco que para llegar en el puesto que está, él tiene que ser un hombre inteligente y capaz. Y yo pienso que un hombre inteligente y un hombre capaz no puede bajo ningún concepto
decir lo que él dijo. Y él lo dijo, porque tú me mostraste que hay 3 diarios diferentes, que está exactamente... entonces, bajo ningún concepto se puede aceptar. Y en cuanto a lo que hablábamos de mi salud, es muy cierto, mi médico personal me lo dijo, porque tú sabes, Domingo, que un hombre de 60 años en Canadá es un hombre muy viejo, ellos se avejentan rápido, y yo, a no ser mi problema de presión, yo soy un hombre relativamente sano, no hay nada de colesterol, nada de nada, y mi doctor me decía que el hombre sudamericano generalmente era un hombre más fuerte que el hombre canadiense. Y él me decía a mí, hablando cuando él me hizo todo el prontuario para seguir mi salud, tal, él me decía que, dado mi alimentación de niño, como fuimos alimentados, era que a los 60 años yo tenía una salud de un toro, como decimos normalmente, ¿no? Y la verdad, y yo lo recuerdo muy bien, y eso es lo que me saca de las casillas. Nosotros fuimos criados comiendo el fruto de la tierra. Nosotros teníamos la leche, teníamos gallina, teníamos huevos, teníamos lo que queríamos, así fuimos criados. Sin lujo, sí, pero comiendo bien. Y fíjense ustedes, yo tengo 62 años, y yo soy un hombre que hago ejercicio, que trabajo, como Domingo muy bien lo sabe, 10 horas por día. Y yo me siento en perfecta forma. Entonces, un hombre que a esta edad se siente, no fue malcriado. Fui un hombre que comí bien de chico y mi médico me lo recalcó, eso. Y eso es un orgullo. Carne de capón, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo comí carne de capón. Todo el mundo lo comió. Todo el mundo lo comió. Pero nosotros teníamos una variedad increíble porque nosotros teníamos las chacras, teníamos todo producto agrícola, el cereal, todas esas cosas lo tuvimos siempre acá en Tranquera. Leche, escúchame, sobró, acá no sobró toda la vida la leche. Gallinas, pollo, ¿qué vecino no tenía un gallinero lleno de gallinas con huevos frescos que hoy no podemos comer en Canadá donde estamos huevos frescos porque son todos congelados? Verdura fresca, fruta fresca, que recuerdo con el Frille Palomé que vivíamos comiendo fruta fresca en todas las quintas de los vecinos. Eso forma parte del anecdotario. Y Domingo, ¿qué le dices tú a la juventud, a la niñez, a los tranquerenses, a tus propios familiares que sabemos que tienes tanto de gente joven en la familia también, que viene mirando en la familia a ver qué es lo que se puede hacer en la vida? Yo digo, ¿no?, que como decía Tito, que hoy en día la tecnología avanzó mucho. Hoy sin estudio no se llega a nada. Es el futuro, la nueva generación, porque yo llegué al carnaval, Tito no lo vio. Esta plaza tapada de muchachitos de 14, 15 y 16 años. Sí, claro, yo lo vi, lo que tú no has visto. Eso, esa juventud, es el futuro de mañana de este pueblo. Yo espero que nosotros no tuvimos la chance de estudiar, eso sí la tienen. Y yo trabajo en una escuela en Canadá, y el nivel de escolaridad aquí es muy superior al de allá, muy superior. Que no abandonen esto, que estudien, que mañana, dentro de 10 años, 15 años, que volvamos a llegar aquí otra vez, encontremos lo mismo, nuestro Tranquera, con otra generación, pero que nos sentamos orgullosos de esa nueva generación. Pero hoy en día hay que estudiar, sin estudio hoy no se llega a nada. El tiempo es tirano, amigos televidentes, habría muchísimo más para que ellos les contaran, como en el día a día hemos tenido la felicidad de pasar unas cuantas horas juntos con ellos, con Juan Carlos que está detrás de cámara, desgranando anécdotas, preguntándoles cosas del Canadá de hoy y del Tranqueras del ayer, haciendo paralelismo, comparando situaciones, comparando gente, y bueno, habría mucho para decir como acabo de mencionar, pero lógicamente ellos tienen sus compromisos, nosotros nos debemos a los televidentes en nuestros espacios, por lo tanto, para dejar a muchos televidentes con las ganas, como quien dice, para una próxima visita que esperamos. Sabemos que es difícil por la distancia y el tiempo de trabajo, pero que la vamos a tener, Entonces, les agradezco a los dos el tiempo que nos han dispensado, la amabilidad. Les agradecemos además que sigan conservando con tanta fuerza esas raíces tranquerenses que a nosotros nos motiva a ser cada vez más orgullosos de nuestra tierra, que siempre fue motivo de orgullo para nosotros, pero que ustedes la conserven así tan lejos, realmente nos estimula a trabajar y a contribuir con nuestro granito de arena para que Tranquera siga
por Huella Firme. Muchas gracias, Domingo. Además, gracias a ustedes, buenas noches a todos y suerte con el Tranquera. Muchas gracias, Tito. Bueno, yo igual, gracias a ustedes por esta entrevista y un saludo grande a todos los tranquerenses, amigos, conocidos y a los que no son amigos, pero que se van a hacer amigos míos en el tiempo que estemos acá. Un abrazo a todos y como siempre, para adelante. Hemos dialogado, amigos televidentes, con Tito Livio Duarte, Domingo Ferreira Costa. En instantes continuamos con la programación de Canal 2, el canal de nuestra gente. Bueno.